Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Hoy ya estamos de regreso, después de que la semana pasada tuvimos un asueto por el ser día del trabajo y curiosamente no trabajamos. pero aquí estamos de regreso dándole. ¿Cómo estás, Jos? Perfecto, pues muy bien. Pues ya entusiasta de empezar el día y la semana de esta manera con Antídotos de comunicación. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es el manejo de crisis en medios. Exacto. Y bueno, pero pues para no perder la costumbre vamos a empezar con el lunes de ortografía, que normalmente pues lo encabeza mi co-host y amigo y socio Jerry. Aquí y bueno, me sociales. encantaría que empezáramos por eso, ¿no? En fin, pues tenemos muchas novedades, ¿no? Aquí, como ya conocen que no somos freaks de la ortografía, pues tenemos estos consejitos, ¿no? Les vamos a poner en las redes sociales este cuadrito que es una campaña para escribir mejor, ¿no? Que da la diferencia entre allá, vaya, ¿no? Que con H-A-Y-A es haya de haber. Con Y es encontrar, es el hallar algo, ¿no? Allá, con acento al final, es un lugar y sin H. Vaya, con B chica, es una cerca. Vaya con Y es ir, es el verbo, ¿no? Y vaya con B grande es un fruto. Luego está IVA. IVA con B grande es ir. IVA con B chica es un impuesto. IVA con H al principio y B grande no existe. Haber con H y B grande es un verbo. A, ver, dos palabras, A y luego con B chica ver, es mirar. Y haber con H y V y juntos no existe, ¿no? Y finalmente, que se confunde muchísimo, hay con H-A-Y es haber, hay algo por ahí, ¿no? Ahí, H-I con acento es un lugar, vamos a ir ahí, ¿no? Hay, A-Y es una exclamación, ¿no? Ahí. Y A-H-I no existe. Y nos confundimos mucho, la verdad es que si no ponemos atención, son vicios que tenemos al escribir y que le va a mucha gente, pero pues es un tip que podemos utilizar, ¿no? Y les traje algunos superlativos curiosos que también yo no conocía un par, un amiguérrimo no existe, o sea, un amigo, el superlativo de amigo es amicísimo. ¿Lo has escuchado? Yo no lo he escuchado. Antiguo, antiquísimo, sí, lo conocemos. Libre, libérrimo. Okay. ¿Cómo dirías? Librísimo, pues no existe, ¿no? No tengo ni idea. ¿No? Libérrimo. Luengo, longuísimo. Acre, acérrimo. Pobre, paupérrimo, ese sí es más conocido. Salubre, salubérrimo. Ese no se usa mucho, pero bueno. Y áspero, aspérrimo, ¿no? Curiosamente. Ok. ¿No? Y finalmente se llaman hipocorísticos a las palabras que denotan la familiaridad o afecto que utilizamos para cortar los nombres propios, ¿no? Roberto, Beto, Antonio, Toño, José, la chata, José. Entonces los vamos a poner en redes sociales. Y finalmente me faltó uno. Todos critican el subir para arriba y que en países como en España se utiliza mucho y tiene cierta lógica para cuando Yo tengo mi lees, lógica, ¿no? pero quiero escuchar primero la tuya. Sí. Cuando estás arriba de alguien, pero hay un piso más arriba de ti, el de abajo te puede decir sube para arriba, porque estás arriba pero vas a subir para arriba. Entonces, partiendo de esa lógica, en ciertos países está aceptado y más por la RAE, pero por ejemplo no se puede decir resultados obtenidos, ¿no? Porque pues, son los resultados que vas a obtener, ¿no? Sorpresa inesperada, todas las sorpresas son inesperadas, si no sea sorpresa. Y los resultados ya son obtenidos, ¿no? Exactamente, ¿no? Regalos gratis. Pues si no es gratis, no es un regalo, ¿no? Bueno, ahí se puede entender que, es decir, no, es que voy a comprarme este coche porque es un regalo, porque está muy barato, ¿no? Pero bueno. Sí, que es como una metáfora, ¿no? Que más bien es como el sinónimo de algo valioso. Exacto. ¿No? Lava volcánica. Pues si no es volcánica, no es lava, ¿no? O sea, cita previa, pues si no la haces previamente, no es una cita, o sea, eso es una cita antes de que suceda, entonces es previa, ¿no? Previamente. Hechos reales, pues no son reales, no son hechos, ¿no? Aunque podrías decir una cita previamente sí, consensuada. Sí. Funcionario público,
es la que platicamos la vez pasada, no todos los funcionarios son servidores públicos. Peluca postiza, pues obvio que pues, no es peluca, ¿no? Destino final, pues obviamente que es el destino, ¿no? Ahora que ahí puede haber varios destinos, se me acaba de ocurrir que puede haber más de un destino, pero bueno. Protagonista principal, pues sí, protagonista es el principal. Es el principal. ¿No? Entonces, pero son vicios que usamos comúnmente, la verdad es que... Es como si el emisor del mensaje quisiera poner énfasis en que la peluca no es real, cuando dices peluca, que el pelo no es real. Ajá. Es decir, es como poner doble intención, ¿no? Y redundar. Sí. Y es que la emoción que se le ponen a las palabras también es muy importante. Por eso el tono y la forma es tan importante. Y eso es lo que también quisiera hablar hoy también en el tip de comunicación. Pero bueno, el lunes de ortografía pues es un clásico. Es un clásico ya de Jerry, ya como PR y pues ya de este programa, ¿no? Se empieza ya a ser... Vamos a replicarlo en el antídoto, ¿no? Para que lo tengan acceso todos. Y bueno, pues sí, es que la forma es muy importante, ¿no? Y claro. Es que la forma es fondo, y sobre todo en este país. La forma comunica, sobre todo, pues una intención, una emoción, y si una idea no está llena de intención y de forma, pues se queda hueca, vacía y pierde su fuerza, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, pues esto es Antídoto, ¿no? Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que es cómo manejar una crisis en medios. Que nos apasiona. El tema, que es algo que damos de manera recurrente a nuestros clientes. Y bueno, pues no solo le sirve a un gerente de marketing o a un gerente de relaciones públicas, sino también a cualquier persona que tenga un producto o que sea emprendedor, ¿no? O que maneje incluso pues un local o un comercial, o incluso que tenga una relación laboral, aunque sea de forma independiente, ¿no? Es Aquí decir, lo que tratamos es la comunicación, y este tipo de comunicación es muy interesante. Incluso fíjate que hasta sirve también en las relaciones interpersonales. Claro. Porque por un comentario negativo no se va a suceder una crisis, ¿no? En un grupo social o en una familia. Uh-huh. Hay que saber dimensionar las cosas como son. Un comentario negativo es un comentario negativo que puede neutralizarse. No es una crisis familiar, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita se me ocurrió que es un tip válido el cómo manejar una crisis de comunicación en todos los niveles, tanto en el terreno personal como laboral. Y ahorita que veamos más adelante la diferencia entre un suceso o issue y una crisis, es igual en la familia. Un suceso no atendido se puede convertir en una crisis si no se comunica. Las cosas no habladas entre parejas se van creciendo hasta que llegan a ser una crisis. Y es que la ausencia de comunicación también es comunicación y da pie a muchas ambigüedades. Lo hemos visto también en el gobierno. Digo, la semana pasada cuando el presidente no decía que tenía COVID o no, y durante 2 días, pues en esos 2 días lo mataron, lo revivieron, como Jesucristo, ¿no? Se murió, revivió al 3er día. Entonces, así se sucedió con AMLO. Cuando no hay comunicación, cuando hay ausencia de la misma, pues se dan muchas ambigüedades, ¿no? Sí. También en una relación, como bien dices, interpersonal, de amistad, laboral, ¿no? Si claro. No se comunican los pasos a seguir, los procesos, los siguientes pasos, pues el equipo no está integrado y se pierde eficiencia, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy vamos a hablar cómo se maneja una crisis. Pues bueno, síganos en Instagram, en @antídoto, Podcast Antídoto, y próximamente pues vamos a subir nuestros episodios a otras plataformas para que nos escuchen, pero por lo pronto pues en la aplicación @Spreaker y en Facebook Live de Promo Estéreo. Pues bueno, este es el tema del día de hoy, cómo manejar una crisis en medios, y pues bienvenidos al programa de hoy, y pues bueno, aún hay más, vámonos al primer corte. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses 2 veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. Recuerda no utilizar manguera para regar las plantas o lavar tu auto. Utiliza un balde para controlar el consumo de agua. Muchas personas en el mundo viven en extrema escasez. Piénsalo.
Promo Estéreo, promoviendo la preservación de la ecología y el medio ambiente. Muchas veces los accidentes viales son provocados por la imprudencia del peatón, debido a que no respeta las señales que tenemos como mismo. Algunas de las indicaciones que tenemos que seguir como peatones son las siguientes. Dar preferencia a las personas que se desplazan en silla de ruedas o muletas. Cruzar por las esquinas o cruces con señalamientos peatonales. Voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Utilizar los puentes peatonales. Si te trasladas en bici o patines, debes dar preferencia a los demás peatones y parar cuando es necesario. Recuerda seguir siempre estas indicaciones y que tu salud no corre riesgo. Promo Estéreo, promoviendo buenos hábitos. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues buenos días otra vez. Hoy es lunes 8 de mayo. Nos quedan, bueno, vamos en el día 128 del año, que se dice facilito, pero ahí vamos y se pasa un poquito rápido. Todavía me acuerdo de estar comiendo rosca. Y nos quedan 237, que también se van a pasar. Oye, ayer estuve viendo una serie que en francés se llamaba Jusqu'ici tout va bien, que significa en español, hasta ahora todo bien. Todo bien. Hasta ahora todo bien. So far so good en inglés. Y bueno, hoy es santo de Pedro, Víctor, Ángel y Luis. Y fíjate que curiosamente un día como hoy, en 1886, Estados Unidos, John Steenpermetor inventa la Coca-Cola. Imagínate que lo que de hecho es cumpleaños de Coca-Cola, cumple 137 años. Mira. En 1914 en Estados Unidos se crea Paramount Pictures. Y en 1923 en México se inaugura la CYL, una de las primeras emisoras de radio de este país. Y curiosamente fue de las pioneras y más fuertes que llegaron a existir en su momento. Después la primera comercial, que fue establecida por Raúl Azcárraga en sociedad con el periódico El Universal. Entonces de ahí nació como la primer estación ya con comerciales, con un fin comercial, valga la redundancia, ¿no? Y de ahí empezaron a crecer muchísimas otras, ¿no? En 1970, en el Reino Unido, se da a la venta el álbum de Let It Be, los Beatles, que fue su último álbum. Y en 1980 la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el mundo. Y curiosamente, la semana pasada aquí en México se declaró el fin de la pandemia por COVID-19 en el mundo, ¿no? Que no se acaba el COVID, se acaba la pandemia, o sea, algo que hay que entender, no hay que dejar de cuidarnos, pero ya no es considerada una emergencia mundial. Celebraciones del día de hoy, bueno, pues es Día Mundial de la Cruz Roja, coincidentalmente, es Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, y hoy es natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla en México. Y pues bueno, hablando de celebraciones y de días importantes, hoy es un día que queremos tocar para hablar de muchas cosas y empezando por el tip de la semana. Pues el tip de la semana es que el tono en la comunicación es muy importante, el tono y la forma es muy importante porque es lo que viste, es como la vestimenta del mensaje clave, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, poner un ejemplo muy reciente. El sábado pues fue la coronación de Carlos III en Inglaterra y bueno, pues la verdad es que ahí estuvo lleno de mensajes, ¿no? La verdad es que para mí, yo sí puse la alarma para verlo en vivo. Yo también. ¿Tú también? Ah, sí. Mira, sí. Porque es algo histórico, claro, es algo que es como si el tiempo se hubiera detenido en Inglaterra en cuanto a la monarquía y pues todo el simbolismo que se maneja es impresionante. Bueno, todo lo que recibió Carlos III durante la coronación tiene un significado. Cada personaje que iba a pues rendir pleitesía, ¿no? A ponerse, digamos, a establecer las primeras comunicaciones con el rey, pues era para también marcar pautas de comunicación de ahora en adelante, ¿no? Y a ver, pues fue muy comentado también pues los rasgos de comunicación no verbal o las actitudes no verbales de ciertos personajes. Se sabe que Carlos III, por ejemplo, es una persona muy seria, muy fría, ¿no? Y lo pudimos atestiguar. Creo que atestiguó esbozó una pequeña sonrisa
cuando su hijo Guillermo, el príncipe Guillermo de Gales, le dijo que pues lo iba a apoyar en esta nueva etapa, ¿no?, de su reinato, y ahí esbozó una pequeña, ligerísima sonrisa. Pero bueno, es de lo que siempre se le ha achacado ahora Carlos III, ¿no?, esa frialdad. Camilla Parker Bowles, ¿no?, tenía un rasgo de ya llegué, lo logré. No tenía una cara afable, sino tenía una cara de un poco, digamos, pues un poquito soberbia, retadora, podríamos decir, ¿no? Retadora, ¿no? La nuera de Carlos III, Kate, tenía los aretes heredados de Diana de Gales, ¿no? Lo cual pues hace presente al personaje. Claro. Y pues tal vez quiso comunicar algo Kate ahí, como se dice que ahora pues le pintan el cuerno y pues está viviendo ahora la historia de su suegra que le están pintando el cuerno. Pues bueno, tal vez fue una forma de hacer un statement, de hacer una declaración de comunicarlo, de una analogía, pues sí. Ahora yo estoy viviendo pues sí. Ya estoy siendo la cornuda, ¿no?, de este reinato. Entonces, a lo que voy con esto es que todo comunica, ¿no? Todo, hasta lo que no comunica está comunicando. Así es. Entonces, tu vestimenta, la comunicación no verbal, como lo hemos visto en otros episodios, la ortografía con la cual emites, pues desde un post hasta un mensaje de texto, ¿no? Uh-huh. Todo comunica, y es muy importante siempre que saber el entorno que se está viviendo, la circunstancia que la marca, institución o personaje, o de manera privada, se está viviendo. Es decir, es un entorno casual, es un entorno informativo, es decir, la marca está informando los resultados de negocio y por lo tanto se requiere neutralidad en la comunicación, un tono neutral, una vestimenta formal, o por el contrario se está viviendo una crisis y se debe de comunicar de una manera responsable, confiable, seria y empática. Entonces, es decir, el tono de la comunicación siempre debe de reflejar la intención, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Queremos comunicar o queremos transmitir o queremos construir una relación de cercanía? ¿Queremos construir una relación de autoridad? ¿Queremos inspirar autoridad? ¿O queremos construir seguridad en la marca? En el caso de Carlos III, es tan frío y tan distante y ya tan grande de edad para ser rey, ¿no? Sí. Que pues entonces necesita respaldarse o cobijarse en la comunicación en un frente común con su hijo Guillermo de Gales. Entonces, el tono es muy importante en la comunicación, y en una crisis es muy importante la seriedad con la que vamos a transmitir el mensaje tanto escrito como oral. Así, la solemnidad, el respeto, ¿no? Así es. Entonces, el tip de la comunicación es: sepan bien y analizan la circunstancia en la que están, de manera personal o de manera profesional. La congruencia. ¿Es una reunión de trabajo, es una reunión informativa o es una reunión para generar empatía o cercanía con tus colaboradores? ¿Es una reunión para ponerte al día con tu amigo o es una reunión para apoyarlo en algún problema personal? ¿Es una reunión o es una circunstancia de crisis en la cual yo tengo que no perder a mis consumidores, aliados o amantes de la marca, y por lo tanto debo de ser oportuno, pero también debo ser serio, empático y demás? Entonces, el tono es muy importante a la hora de comunicar un mensaje y una circunstancia para poder mitigar una crisis, y ese es el tema del día de hoy. Pero me gustaría que tú nos dijeras, tú que tienes mucha experiencia en capacitar en manejo de crisis a varias empresas, ya hay más de 100 capacitaciones en tu haber sobre este tema. Siempre debemos de saber cuándo es una crisis y cuándo no. Exactamente. ¿No? Y bueno, el tip de la semana es ese, es pues que siempre sepas qué tono usar, en qué momento. Pero bueno, introduje ya el tema del manejo de crisis, y bueno, no todo es una crisis. No, vamos a ver la diferencia entre una situación o issue y una crisis. ¿Cuál es la diferencia? Me encantaría que empezáramos por ahí. Pues una situación, mira,
Una situación o issue es algo que sucede, es un acontecimiento que puede tener, es un foco naranja, por así decirlo, ¿no? Es la tarjeta naranja que te saca, ¿no? Es un evento anticipado, estoy leyendo exactamente lo que es, que puede ser percibido como un problema potencial para pacientes, grupos de pacientes, profesionales, o sea, estoy hablando como en medicina para que te entiendan, la crisis más clara, ¿no? Pero también puede ser de interés para el público en general, ¿no? La crisis es un acontecimiento adverso, urgente, capaz de producir en un tiempo muy breve la pérdida de la imagen y credibilidad de una empresa, y con ello debilitar de manera decisiva su posición económica y relaciones de negocio. O sea, estamos diciendo que una crisis puede paralizar la producción o la operación de una empresa. Se requiere un manejo responsable, la resolución del problema y estrategias de comunicación públicos, externos e internos. Una crisis se maneja por dentro y por fuera, o sea, no puede ser solamente... Yo ya diría que una circunstancia de crisis es cuando ya hay una afectación de un grupo determinado de personas. Completamente. Cuando hay una afectación. Completamente. Cuando es algo como aislado y que no hay una afectación, no es una crisis. Tal vez es un foco naranja, como bien dices, pero cuando se afecta ya el bienestar o el consumo de un grupo, ya puede ser llamado una crisis, ¿no? Exactamente. Mira, antes de entrar ya en el tema con más datos, vámonos a nuestro corte que ya se nos acerca y volvemos, que les quiero hablar sobre las diferencias entre situación y crisis, pero ya como mucho más claras para que nos quede bien en la cabeza y lo pongamos, ¿no? Me encanta la idea. Y en el último mito que nos sobra, antes del corte, yo hablando de la coronación, vi 2 memes muy buenos. El primero está el príncipe Carlos, hace 50 años. Ahora rey tercero. Y en la segunda está el rey recién coronado, y dice la primera, cuando está joven, cuando cuando te entrevista a recursos humanos. Y la segunda, cuando te dan el puesto. Muy bueno. Y la otra es de Camille Bowles, ya con la corona, y decía, hay esperanza para todas las amantes del mundo. Un día podrán ser reinas. Que es otro tipo de comunicación también, ¿no? La jocosa, la que te hace la risa sobre un acontecimiento difícil. De acuerdo, claro, los memes es una forma muy inteligente de comunicar. Sí, claro. El humor es una forma muy pues muy creativa y muy potente para comunicar. Vivimos de los memes. Sí. Pues vamos al corte y regresamos con manejo de crisis. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. No te muevas, en Promo Estéreo tenemos la mejor programación para ti. Promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Facebook, /Promo Estéreo. Instagram, @Promo Estéreo. Twitter, @Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. A fin de evitar riesgos en la salud esta temporada de calor, la COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones. Utilizar bloqueador solar, ropa fresca, sombreros o gorras y proteger los ojos. Mantenerse hidratado con el consumo de agua purificada. No exponerse demasiado al sol y permanecer en lugares frescos. Evitar permanecer dentro de un automóvil estacionado bajo los rayos solares cuya temperatura se eleva considerablemente. Recuerda que tu salud es importante. Evita los golpes de calor y sigue estas recomendaciones. Promo Estéreo, al rescate de tu bienestar. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues bueno, ya estamos de regreso y te voy a platicar un poquito cómo pues es la ahora sí vete diferencia. con todo la de manejo información. de crisis. A ver si no saturo, pero a ver, es que es muy interesante. La diferencia entre una situación a una crisis, ¿no? Bueno, vamos a ver los componentes que son la conexión entre uno y otro, pero cuál es la diferencia y cómo se van desarrollando, ¿no? Primero es que hay opciones. En una crisis, o digo, en una situación, tienes mayor tiempo para ver las opciones, cómo la puedes solucionar, evaluar los pros y los contras y tomar una decisión informada. Pero en una crisis no tienes muchas opciones, tienes que ver las 2 o 3 que tengas y
estas van disminuyendo a medida que avanza la crisis, ¿no? Si no tomas decisiones rápidas, vas perdiendo opciones. La certeza. En una situación no hay tiempo para investigar. Hay tiempo para investigar, recoger y analizar toda la información para ver qué está pasando. Y en una crisis hay que tomar decisiones sin conocer todos los hechos, porque si no decidimos se va a crecer la crisis, lo que no queremos. Urgencia, bueno, en una situación hay tiempo para evaluar y tomar esa decisión, pero en una crisis se tiene que tomar decisiones bajo toda la presión posible, ¿no? Ya se te viene encima la crisis y tienes que resolverla. El costo, bueno, en una situación es mucho menor, porque todavía puedes reparar baches, por así decirlo, empezar a taparlos, ¿no? Pero en una crisis el costo no es una prioridad, va a costar lo que va a costar, ¿no? Tú tienes que salvar tu negocio. Hay continuidad, porque en una situación se hace durante el horario regular, o sea, no se para la producción de si fuera una empresa o una farmacéutica, pero en una crisis las actividades son consumidas por la misma, entonces puede hacer que se interrumpa la operación del negocio y eso pues ya empieza a ser más grande la crisis. Una situación curiosamente se puede extender por meses, incluso años, mientras esté controlada, mientras sepamos a dónde va y la mantengamos en su lugar, se puede contener sin que se convierta en una crisis. Bueno, el IMSS está en crisis sistemática desde hace décadas. Exactamente, exactamente. Pero ya una crisis, todas llegan a su fin. Una crisis llega a su fin porque si no se controla, acaba con el negocio, ¿no? Entonces, con la institución o con... un fin. Exacto. Pero los impactos financieros y reputación pueden perdurar muchísimo tiempo. Y ese es el gran problema, ¿no? El impacto de una situación es que hay amenazas a la salud, a la propiedad, al medio ambiente, la reputación, las finanzas de la empresa. Pero en una crisis, el impacto es de dimensiones importantes y a lo mejor permanentes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Pues que en una situación la identificación e implementación de acciones oportunas pues nos va a ayudar a tratar a tiempo los problemas que conllevan y nos van a dar resultados positivos. Y en la crisis, pues el resultado es minimizar el daño al negocio, porque hay un daño. Entonces, pues tratar de que sea el menor, no de los males, el menor. En conclusión, una situación o issue no manejada conlleva una crisis, normalmente. Así es el camino que se sigue, ¿no? ¿Qué es una crisis? Ahora sí ya, ¿qué causa una crisis, no? Una crisis es urgente, es algo que sucede y hay que atender en ese momento, no puedes esperarte. Desestabiliza la empresa, desestabiliza a los empleados, desestabiliza la producción, desestabiliza la marca. Es caótica, tiene un alto impacto. Estamos pensando en este caso en una farmacéutica, pero pensemos que la farmacéutica explotó una de sus plantas, ¿no? Algo así, esa es una crisis. Es incierta, porque como tiene baja probabilidad de que pase, no tenemos todo preparado para cuando sucede. Es emocional, porque hay personas fallecidas, personas heridas o comunidades afectadas, ¿no? O si estás perdiendo la oportunidad de crear medicamentos, va a tener un impacto en la población, ¿no? Entonces es algo que es emocional, tiene una importancia emocional. De entrada, el diagnóstico siempre es erróneo. Lo que primero dices es algo que te llega de información y casi siempre es erróneo, pero lo tienes que empezar a comunicar y analizar. No hay mucha información, por eso el diagnóstico es erróneo y los eventos van escalando. Un día en otro programa les voy a poner un ejemplo y vamos a hacer un ejercicio, a lo mejor traemos a alguien, a unas 2 personas para que les pongamos una crisis y vamos actuando y van viendo cómo uno tiene que ir manejando la crisis. Y es realmente preocupante cómo los eventos van creciendo, ¿no? En este mismo incendio, de repente te dicen, había 30 personas adentro y no las encontramos, o sea que pueden estar muertas. Pero al rato te dicen, no, es que había más, porque no los encontramos y suponemos que están adentro. Entonces, esos eventos van escalando y eso va haciendo que la crisis sea más complicada. En ese momento se pierde el control y se genera el pánico. En la sociedad, en la comunidad, en los medios, empieza ya a crearse un pánico. Hay un enfoque de muy corto plazo. No puedes saber qué va a pasar en un mes. Esto tiene que saber qué va a pasar en unas horas. Un incendio tienes que controlar en un día a lo mucho, porque se puede extender. Y si seguimos hablando en el caso de una farmacéutica que produce medicamentos, a lo mejor después de la explosión, todos los químicos se van al subsuelo y se van al manto acuífero. Y eso va a contaminar el pueblo de junto y va a empezar a causar daño en las personas que beben de esa agua. Inventando, no creando escenarios. Y
hay un intenso escrutinio externo. Todo el mundo empieza a cuestionar a la empresa qué va a hacer, por qué se dio, fue un acto terrorista, fue un empleado que estaba inconforme y entonces hizo la explosión. O sea, eso siempre va a pasar y los medios van a seguir esas, pues, rutas de información con tal de tener una nota, con tal de vender, ¿no? Como lo hemos hablado en muchos capítulos, de que los medios no es que sean nuestros enemigos, pero sí tienen la misión de buscar algo sensacionalista, algo que venda. Y entonces ese es el problema que tenemos de no informarlos. Porque muchas empresas han dicho, yo voy a solucionar mi crisis, pues que los medios se quedan allá afuera y ellos no tienen nada que ver. Y el chiste es que las empresas se deben a la gente. Y si no lo hacen, informan a través de los medios, el no comments, o el no decir nada, ante la mente y ante la percepción del público, es que están ocultando algo. Y como decimos siempre en relaciones públicas, percepción es realidad, ¿no? Cada quien tiene una percepción que es su realidad. Y bueno, las características más comunes de una crisis es que se materializa sin ser esperada. Obviamente, pues es una sorpresa, y como dijimos, es una sorpresa que no puedes esperar, no puedes calcular. Hay que tomar decisiones ya, en el momento. Y ahorita suelte un caso. El tiempo es muy corto, entonces tienes que hacerlo. Y si hablamos de una crisis, por ejemplo, en los años 80, pues las crisis se manejaban con mucho más tranquilidad, porque no había redes sociales, los noticieros eran a ciertas horas, los periódicos eran una vez al día. Entonces ahí era mucho más pensado y tenías tiempo para escribir lo que querías, o sea, buscar, pero tampoco tenías las herramientas para tener toda tu información a la mano. Entonces era una cosa por la otra. Identificas las amenazas que van surgiendo, pero las vas identificando conforme vas actuando. No puedes tenerlas identificadas desde un principio, obviamente. Te demandan información urgentemente, a cada rato, ¿no? Y a través de medios sociales. Hay una sensación de que pierdes el control y es completamente válida, porque llega un momento en que dices, ya no tengo más información, ¿no? Y se me está muriendo gente en el incendio y no sé qué voy a hacer, no tengo ese control. Y puede ser un incendio químico, entonces no pueden echarle agua, puede ser eléctrico, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la presión va en aumento. Y eso nunca es bueno para una crisis, ¿no? O sea, ahí sí no hay mucho que hacer. ¿Qué haces con una crisis? Bueno, el siguiente paso es crear un grupo de crisis, ¿no? Y haces un war room, un cuarto de guerra. Exacto, en donde tienes a todos los que ya decidiste que son tus partes de comunicación en crisis, que está el de mercadotecnia, está el director general, está la parte de recursos humanos, porque puede haber pérdidas humanas. Entonces, y a la comunicación. Todos aquellos que tienen injerencia clave en la empresa. Exactamente. Y los voceros, porque no siempre la persona clave tiene las habilidades para ser vocero. Muchas veces te buscas un vocero que no tiene nada que ver con ese grupo de mando, pero ese va a ser tu vocero porque es carismático, porque habla muy bien, porque lo conocen los medios y porque tiene credibilidad. Porque tiene buena reputación. Exactamente, ¿no? Que el mayor problema de una crisis es perder la reputación. Entonces, pero a ver, ¿por qué sucede todo esto? Porque las empresas, y aquí es algo que quiero hablar con toda honestidad. La verdad, honestidad. Es que las empresas normalmente no creen que necesitan un programa de crisis. No tienen un manual de crisis, que antes, como tú hiciste uno hace mucho para una farmacéutica, era un libro impreso, ¿no? Entonces, con índice y buscabas los escenarios posibles y el que más se parecía a lo que estabas pasando, ahí decía qué hacer, ¿no? A quién acudir, cómo empezar, con quién comunicar, hasta contactos de medios de comunicación con los que empezar a hablar. Hoy en día pues todo es electrónico, ¿no? Entonces tienes algo mucho más sencillo de cómo hacer, es un programa que se crea. Pero las empresas no invierten, es como comprar un seguro. Y más que nada en México es difícil la cultura de tener un seguro, porque no pensamos que va a pasar. Y cuando pasa, pues no tenemos cómo solucionar. Exacto, entonces es cuando sale caro. Porque me ha pasado que me dicen, a ver, hazme un paquete que tenga un simulacro de crisis para que mis empleados se sensibilicen. Luego dame el curso de manejo de crisis y ya que pasó, hazme un manual de crisis. Y eso más o menos tiene un costo de casi $1,000,000, ¿no? 700 y pico mil pesos, porque el manual de crisis son meses para hacerlo, es un documento muy estudiado y hay que meterse a la empresa. No lo hace una persona, lo hace un equipo, o sea, son cosas complicadas. Pero cuando les ocurre una crisis y no tienen todos los elementos, les sale muchísimo más cara la información y puede llegar con una mala comunicación a tener pues cerrar la fábrica o cerrar la marca o tener un daño irreparable.
y permanente, ¿no? Entonces la prevención de crisis es lo que hace y lo que nosotros hacemos y recomendamos para poder funcionar. Imagínate una aerolínea en una crisis, tiene que tener los mejores equipos. A mí me dio un curso, un súper bueno de crisis que se llama Art Forrester, sigue todavía vivo, y él lo contrataba en las aerolíneas. Se cayó un avión y él volaba donde se había caído el avión y empezaba a analizar y empezaba a comunicar la crisis, a decirle a United, por ejemplo, tienes que empezar a decir esto, y luego esto, y vamos viendo. O sea, daba todos los pasos para que la empresa siguiera la crisis y salvara su reputación. Entonces era un fregón en comunicación en crisis, ¿no? Y nos enseñó muchísimas cosas y nos enseñó más que nada a cómo mantener la cordura, cómo tener una visión a lo que va a pasar. Y sabes que va a llegar a esto, ¿cómo vas a llegar para evitar llegar a esto al menos tan rápido? O sea, hacer un análisis de prospectiva. Exacto. Y para anticipar. Pasos. Exacto. Y luego para caminar a un ritmo al mismo tiempo con los medios. Un caso muy reciente, les voy a explicar dos casos, pero un caso reciente fue hace quizá unos 4 años, cuando un vuelo de Aeroméxico despega de Durango hacia la Ciudad de México y despega y a los 5 minutos cae. Y pues todos los medios, o sea, como fue tan cerca, todo el mundo se dio cuenta. Entonces, Aeroméxico lo primero que hace es que en Twitter, o sea, en todas sus redes sociales y en su página pone el primer statement. Sabemos que ocurrió esto con el avión, placas tal, modelo tal, con tantos tripulantes y tantos pasajeros. No desconocemos los hechos, desconocemos si hay personas heridas o hay fallecidos. Estamos preocupados, estamos haciendo todo lo posible para averiguar. Punto. Eso al menos, dice la gente que está buscando sus países, dice, bueno, ok, se está haciendo algo, están tomando en sus manos la crisis. Ese es lo primero que debe ser, ¿no? O sea, concern es la palabra en inglés, estar como preocupados. Y reconocer que sí estás en una crisis, no negar. Exactamente, negar la crisis es lo peor que puedes hacer, ¿no? Reconocer es, ok, estamos en el mismo canal, usuario o cliente y compañía, y es reconocer implica responsabilidad. Exacto. Y luego fueron cada hora poniendo información, ¿no? Ya estamos en el lugar de los hechos, estamos viendo, al parecer no hay fallecidos. Hay algunas personas ligeramente heridas, pero aún no sabemos quién, ni tenemos los nombres. Abrimos en este momento este teléfono para todos los familiares de las personas que estaban en el avión para que les demos información sobre su familiar. Pasa otra hora. Ya tenemos una lista de los pasajeros correcta. Estamos viendo cuáles son los cambios que hay dentro. Fíjate que es algo muy curioso, perdón por el paréntesis. A mí, este es el caso claro que sucede cuando tú te subes a un avión, se cierra la puerta y dices, está más cómodo el lugar de adelante, y te cambias. ¿Qué pasa cuando el avión se cae? El avión no sabe que te cambiaste y ya hay un manifiesto con los lugares y los nombres de cada persona en cada lugar. Ok, entonces puede haber un nombre erróneo, ¿no? Y a la por supuesto, y cuando hay fallecidos, pues a lo mejor, o sea, vamos a exagerarlo, ¿no? Pero a lo mejor te entregan las cenizas o los restos de una persona que no era tu familiar, porque se cambió el lugar. O si se quedó ese lugar vacío y tu familiar se fue a otro lugar, dicen, no sabemos en qué lugar está, porque mucha gente se movió el lugar. Y tenemos cuerpos en asientos que no tenían asignado en ningún lugar, ¿no? Entonces ese tipo de cositas, pero bueno, por el paréntesis, a mí siempre me pone nervioso ese tipo de cosas, pero bueno. El chiste es que entonces Aeroméxico ya a la siguiente dice, abrimos esta comunicación con medios periodistas en este correo electrónico o en este teléfono, y los va a atender mercadotecnia y comunicación externa, ¿no? En nuestra agencia de comunicación, para darles ya información, ¿no? Y porque empiezan a hacer y liberan un boletín de prensa diciendo los hechos, a qué hora salió el avión, despegó, por qué pista, porque esa toda información le gusta a los medios, ¿no? Y a la gente. Y diciendo, no hay heridos, hay un niño que creo que estaba un poco herido, pero va a estar bien, está en el hospital, y todos están así, y la lista, ¿no? De gente, tal persona está en el hospital, tal persona, y grave o no grave, grave o no grave. Y así fue avanzando durante 48 horas. Iba dando información cada hora, luego cada 2 horas, luego cada 3 horas, pero nunca dejó de dar información en todas sus redes sociales hasta que hubo una conferencia de prensa con Andrés Canesa, donde explicó paso por paso qué sucedió y paso por paso cómo se ocupó la empresa en
apoyar a todos los pasajeros y a la tripulación, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que tardaron mucho más en saber es qué había pasado con el avión, porque eso tiene que ser una investigación mucho más compleja. Y dijo, conforme vayamos averiguando qué pasó con la caja negra y con los ingenieros que recuperan el avión, es que es muy interesante, tienen que recoger el avión pieza por pieza y llevarlo a un hangar especial y armarlo otra vez. Y abrir pieza por pieza y ver qué fue lo que falló, ¿no? Entonces es algo que puede durar años. Wow, fascinante. Así, increíble, pero te tienes que estar sabiendo, o sea, te tienen que dar información. Esa es la comunicación en crisis. Decir siempre la verdad, dar la cara, pedir perdón, pedir una disculpa, ¿no? Y estar tu corazón con las personas que pues, padecieron algo. Y resarcir hasta donde se pueda el daño, ¿no? Que en este caso me imagino que el resarcimiento del daño pues fue una compensación económica por lo que perdieron de equipaje, por el tiempo que perdieron al estar allá, o los que estuvieron en el hospital, pues todo lo que se les pagó, ¿no? Entonces, lo hicieron bastante bien. Es un ejemplo de un caso muy bien manejado. Oye, dame, por ejemplo, también algo de unos lentes del Checo Pérez que me estabas contando. Ajá, sí. Ahorita vamos a ese, es que es muy interesante. Para cerrar este ejemplo, les quiero dar cuáles son los síntomas de una crisis, ¿no? Para entender cómo está pasando. Hay escrutinio del gobierno. Ese, por supuesto, siempre va a buscar, porque se quiere salvar, no quiere tener culpa. Porque dice, yo di la concesión de que hubiera esta aerolínea, pero pues no era mi culpa que se cayera. Y es razonable. Pero también es escrutinio de los medios. Quieren saber qué está pasando y quieren encontrar culpables. Porque pues es lo que vende, ¿no? Se interrumpen los procesos normales de trabajo, al menos de la zona, por ejemplo, en este aeropuerto de Durango y los vuelos de Aeroméxico en la zona. Los consumidores no se sienten seguros. Te aseguro que en ese momento otras personas que tenían ese mismo vuelo para otros días cambiaron de aerolínea o dijeron mejor no quiero volar, que es algo muy humano, muy común, pero hablando en serio es lo más difícil que vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, cuando cae un rayo es difícil que vuelva a caer ahí en el mismo lugar, pero bueno, a veces ha pasado. Bueno, el terremoto en México. Sí, ya sé. Tú y yo estábamos y dije, es una broma. No, rarísimo que vuelva a pasar el mismo día a la misma hora. ¿Y qué crees? Pasó. Sí. La confianza de la organización disminuye, ¿no? La gente empieza a tener dudas sobre la seguridad de la aerolínea. Las autoridades son presionadas para investigar el incidente y tienen que tener un resultado. Entonces presionan hasta ver qué pasó. Y la crisis distrae a los ejecutivos importantes de la empresa de sus actividades normales, lo cual afecta la operación de la misma compañía, ¿no? Entonces, realmente una crisis afecta a todas las partes clave de una empresa. Y eso es lo que puede desestabilizar a la empresa, ¿no? Pero vamos a ver el caso Hawkers, que ahorita está muy de moda porque está involucrado Checo Pérez. Y está interesante. En 2017, la marca española de gafas de sol Hawkers lanza una edición dentro de la colección 2017 y esos accesorios tienen un costo de 725 pesos en ese momento y solo se venden en línea y traen la imagen de Checo. O sea, lo contratan y hay su imagen con los lentes, ¿no? En ese momento estaban las elecciones en Estados Unidos y gana la presidencia. Estaba todo el rollo de la pared del muro, ¿no? Que iban a construir, y entonces la idea del community manager de Hawkers en México fue hacer un chiste, ¿no? Para Hawkers, y después de la idea de que iban a hacer un muro, entonces pues lo que se le ocurre es sacar unos lentes con la foto de Checo Pérez abajito diciendo: mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro, ¿no? Wow. Que por una parte dices, ay, qué curioso, pero la verdad es que es un insulto. O sea, con todos los problemas de inmigración, es un muy mal comentario. Entonces ahí empieza la crisis. Esto fue a las 7 de la noche y a las 2 horas más, Sergio Pérez, saca un Twitter y diciendo: qué mal comentario. Hoy mismo acabo mi relación con Hawkers MX. Nunca voy a dejar que nadie se burle de mi país. México unido. ¡Pum! ¿No? Y por supuesto ahí comienza, no un issue, una crisis. Aquí ya había un grave problema, ¿no? Y entonces
esa noche, desde España, el CEO, que es un cuate joven, que tenía en ese momento como 28 años, sale en un video grabado. ¿El CEO de Hawkers tenía 28 años? Sí, sale en un video, lo podemos poner en redes sociales para que lo vean, grabado con su teléfono celular, en una camiseta, atrás sus letras, estaba en su oficina, y graba un video de 3 minutos, expresando que no es la filosofía de la marca, que pide una disculpa a los mexicanos. Los mexicanos son queridos por él y queridos por su familia, porque él empieza a hablar súper bien de México, y dice, la persona que lo hizo curiosamente es mexicano, y entonces su justificación es que dice, pues yo lo hice porque también soy mexicano, ¿no? Y pues no, la marca es española y la marca es mundial, y nosotros condenamos lo sucedido, pedimos una disculpa a todo el pueblo mexicano, y estamos consternados por lo que va a pasar con el muro, y si pudiéramos ayudar de alguna forma lo haríamos, ¿no? Entonces se le ve lo sincero, se ve que está sin preparar, o sea, lo dijo de corazón. Ahí te das cuenta cuando lo que estás diciendo al principio, el tono y la forma en que lo dijo hacen toda la congruencia con el programa que estaba pasando, ¿no? Y bueno, a raíz de eso empieza a tomar decisiones. Y dicen que la intención del Twitter pues era bromear, ¿no? Y que fue emitido por un mexicano, y que también se preocupaba por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero bueno, en ese momento la empresa Hawkers crea la fundación Querido Sergio por Hawkers en México, a la que inicialmente le puso 25,000 euros, ¿no? Para crearla, y cuya misión era ayudar a los niños en situación de exclusión social en México, ¿no? Pues un fin afectado por la migración y todos estos problemas. ¿Y cómo reaccionó Checo a raíz de esto? Checo lo aceptó, pues aceptó que pusieran su nombre en la fundación, ¿no? Dijo que vamos a tratar de solucionarlo. Y luego creó una segunda acción que se llamaba We Love All, ¿no? Amamos a todos, en la que invitó a los mexicanos a comprar las gafas de Sergio Pérez al precio que ellos eligieran. Esas mismas gafas de 700 y pico de pesos, a través de una landing page especial que crearon para esa ocasión. Tuvo un éxito porque se registró un pico de venta de 35 gafas por segundo, y se acabaron las existencias en 3 horas. ¿Qué pasa? Todo el mundo las compró, y las podías comprar en $1. Pero te decía, las puedes comprar en $1, pero todo lo que gastes se va para la fundación. Entonces hay gente que empezó a pagar hasta el precio normal con tal de apoyar a la fundación, y lo hizo todo transparente, ¿no? Entonces ahí empezó la gente como a perdonarlo, como a decir, ok, no está tan mal. Juntó otros 25,000 euros con esas gafas que vendió, de .com, para entregarlas a la fundación. En total fueron 50,000 euros con la que empezó a arrancar la fundación, y con lo cual esperaba mostrar su compromiso por México y la lucha por la igualdad, ¿no? Estamos hablando que eso fue en el 2017, aún no había estos problemas de migración que hay actualmente, lo que estamos viendo, pero siempre ha habido problemas de migración, ¿no? Y luego decidió grabar un video en menos de 24 horas en 3 países, México, Estados Unidos y China, como para juntar, ¿no? Razas, culturas y todo, ambientado con el tema de Alone, una canción muy famosa de Marshmello. Invitaron también a Nia Houston, uno de los patrocinados más conocidos actualmente, y una imagen de Hawkers para 2017, entró también a hacer imagen. El video tuvo casi 3 millones de visitas a las 24 horas de haber sido lanzado. ¡Wow! Y la verdad es que también lo vamos a poner en redes sociales porque está muy emotivo y está muy alegre. ¿Y qué pasó? Aumentó sus ventas, sacó más modelos, tuvo más mexicanos. Supo capitalizar la crisis a su favor. Exactamente. Y no es que no lo buscó, no fue algo intencional. Se dio la crisis y fueron tan bien manejados en sus crisis que lograron aprovechar la crisis. Y hacerse incluso hasta más conocidos, ¿no? Quienes no conocían se hicieron conocidos. Por supuesto. Y entonces Checo Pérez ya los perdonó, digamos, y siguió su contrato con ellos. Hoy él ya no está como imagen, ya pasó tiempo. En este tiempo Checo Pérez estaba empezando su carrera. Bueno, no estaba empezando su carrera, pero no era el Checo Pérez que es hoy. En ese momento se esperaba que terminara la carrera. Ahora se espera que llegue en primer lugar, ¿no? O sea que la sorpresa de que llegó en segundo, pues ya habla de otro Checo Pérez, del que era en ese momento, ¿no? Pero yo creo que ya no lo podrían pagar. Ya de costar un poco más su patrocinio, su imagen. Okay. Pero bueno, esta es la diferencia entre un nicho y una crisis, y la verdad es que
como consejo para cualquier empresa, y más para empresas como farmacéuticas, para empresas de transporte, o sea, todas las que son sujetas a crisis muy fácilmente, el no contar con un manejo de crisis, un curso de manejo de crisis y un manual de crisis, de procedimientos en crisis interno, es un gravísimo error. Es como tener un coche sin seguro, porque va a pasar una crisis. Las Eventualmente. crisis pasan, eventualmente va a pasar. Y dices ahorita, pues es que es caro contratar una agencia que me haga el manejo de crisis y el manual. Bueno, define caro, ¿no? Entonces, un plan de manejo de crisis, digamos que es un seguro mediático, ¿no? Es un seguro de reputación mediática. Porque cuando te pasa, abres el cuadernito y dices, ok, esta crisis es parecida a esta, se maneja así, 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 perfecto, hablo de la agencia y empezamos a actuar, pero tienes que actuar en los 15 minutos siguientes, ¿no? Entonces, todas las agencias, casi todas las agencias de comunicación tenemos estos manuales y estas formas de prepararlos. Tema interesantísimo. Pues Y se nos fue más. prácticamente el programa hablando de esto, y seguiríamos porque es un tema que no solamente le sirve pues a un gerente de comunicación o de marketing, sino es de interés para cualquier público, porque además es hasta entretenido. ¿Quién no ha vivido o quién no ha sido perjudicado por la crisis de una empresa o de una marca, ¿no? Hasta televisoras y emisoras de radio. Televisoras, Claro. incluso lo hemos atestiguado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues esta fue una emisión más de Antídoto, un podcast en comunicación y relaciones públicas que va dirigido no solo a aquel que trabaja en materia de comunicación, sino todo aquel que quiera aprender más de esta materia. Pues gracias y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana en vivo. Muchas gracias. Buena semana. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.